Hola, ¿cómo están? Soy la profesora Catalina Valencia del Departamento de Procesos y Energía. Iniciaremos con la primera sesión del seminario de investigación. Yo soy doctor en Ingeniería Química, estuve 8 años en Italia en un centro de investigación y desarrollo trabajando sobre diferentes proyectos de investigación aplicada de ingeniería. Mi experiencia la traigo un poco a este curso y bueno, empezaremos a definir algunos conceptos, empezando por lo que es epistemología de la ciencia. Cuando hablamos de epistemología, según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, decimos que es una doctrina de fundamentos y métodos del conocimiento científico. Es decir, son todos los métodos y todos los fundamentos de cómo es que se hace la ciencia. Cuando hablamos de ciencia, la definición sería el conjunto de conocimientos obtenidos mediante la observación y el razonamiento. Conocimientos obtenidos sistemáticamente y estructurados, y de los que se deducen principios y leyes generales. Es decir, tenemos conocimientos generados, conocimientos estructurados y que son extraídos a través de la observación del mundo que nos rodea. Como son conocimientos generados a través de una metodología, nos interesa saber también cómo está definida la metodología. La metodología se define como la ciencia del método, es el conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica o en una exposición doctrinal. Con esto tenemos que la ciencia es objetiva, es sistemática, es verificable, es replicable y es racional. Es muy importante decir que son conocimientos obtenidos a través de un método que cualquier otro individuo puede replicar y puede verificar. Por eso decimos que es objetiva y no depende del individuo como tal. Ahora, hablando del método de la ciencia, pues digamos podemos hacer un poco de historia a través de las líneas metodológicas que se han pensado filosóficamente. Empezamos con la escolástica, en donde se buscaba explicar los fenómenos a través de las 10 categorías aristotélicas. Aristóteles empezó a buscar, pues a categorizar el mundo que lo rodeaba, a darle un orden, a sistemar las observaciones que hacía del mundo. Esas categorías, pues lo estudiamos en bachillerato, son la esencia, la cantidad, la cualidad, la relación, el lugar, el tiempo, la situación, la posesión, acción y pasión. En este punto, digamos, la metafísica y la física están muy unidas. Estamos hablando de 300 años antes de Cristo. Están apenas haciendo una diferencia entre lo que es el mundo que nos rodea y el mundo interior. Otro filósofo antiguo es Epicuro, que él desarrolla la canónica. Este se ocupa de los criterios por los cuales llegamos a distinguir lo verdadero de lo falso, es decir, a cualificar las observaciones en verdaderas o falsas. Falsas son cuando son engañadas, nuestros sentidos vienen engañados. Les propongo buscar la epístola de Heródoto del año 400 a.C. Es un libro corto, pues son 6 o 7 páginas, en los cuales se explica qué es la canónica. Ahora, la segunda tradición metodológica, un poco más tarde, fue el de Bacon y sus discípulos. En 1620 publicó el Novum Organon, donde se resume sus ideas principales. Él dice que la lógica en uso es más propia para conservar y perpetuar los errores que se dan en las nociones vulgares que para descubrir la verdad, de modo que es más perjudicial que útil. Es decir, la palabra clave aquí es empirismo. Lo que no se puede demostrar a través de un experimento no es algo que se pueda decir que es objetivo, no es algo que se pueda decir que puede ser verdadero o sistemático. Ellos desprecian las teorías operando por inducción y aplicada a historias naturales a través de datos y experimentos. Es decir, ellos, digamos, ya no vamos a pensar en cómo es mi interpretación del mundo, sino realmente cómo es el experimento que está pasando. Después viene Descartes, que usa el método deductivo, que parte de hipótesis no basadas en experiencia sensible. Es decir,
él utiliza los experimentos, pero primero razona a través de qué experimentos voy a hacer, que este es el primer inicio del método científico. Con eso pretende deducir un sistema general del universo. De él tenemos la famosa frase, pienso, luego existo. Es decir, primero está el pensamiento y después nuestro análisis del mundo alrededor. Estamos hablando de 1637. Ellos, pues, como lo primero es el pensamiento, se llaman que son racionalistas. Por último, tenemos a Galileo, que es el padre del método moderno. Él usa un método de resolución-composición inspirado en los cartesianos, pero en Galileo enlaza el valor de la experiencia baconiana con el rigor deductivo de la matemática cartesiana. Es decir, une el empirismo, une que es necesario los experimentos con un rigor deductivo para llegar a darle lógica, a sistematizar lo que podemos ver en esos experimentos. Ahora, hablando del método científico, tenemos 3 características básicas. Primero, la observación y recolección de datos, formulación y comprobación de hipótesis y la demostración. Cuando hablamos de observación y recolección de datos, son datos inspirados por un conocimiento previo. Después hacemos la formulación de la hipótesis, formuladas con base en lo previamente conocido. Por último, es la demostración de relaciones entre los fenómenos, tras validar o negar esa hipótesis. Este método heredado por Galileo, se inspira en el método de resolución-composición de la Escuela de Medicina de Padua. Él fue profesor en esta escuela y Padua tiene la universidad, una de las más antiguas. Inclusive en este momento se conserva el atril donde él dictaba clase y se conservan una especie de estadio hecho en madera donde analizaban los cadáveres. Este se instrumentaliza como, primero, un análisis previo. Se analiza el fenómeno a estudiar, o sea, se define nuestro sistema, se lo reduce a las propiedades esenciales, descartando todas las demás, que en otras palabras sería, en el mundo de la ingeniería, es analizar cuál es el sistema y determinar cuáles son las variables de interés. Para hacer esto hay que operar con una abstracción del fenómeno bajo estudio. Los fenómenos y los sistemas están todos relacionados, pero yo tengo que definir hasta dónde es el alcance de lo que quiero estudiar. El segundo paso es la composición, es decir, se elabora una hipótesis, una solución supuesta de carácter matemático que une los elementos a los que el fenómeno fue reducido. Aquí hay diferentes formas de hacer esta composición. La idea es establecer las relaciones entre las variables que ya definimos. Luego se deducen matemáticamente las consecuencias de esta hipótesis. Por último, tenemos la resolución. A través de la experimentación se pone a prueba la hipótesis que comprueba la veracidad de las consecuencias a la que tal hipótesis fue reducida. Lo que se comprueba experimentalmente no es la hipótesis, sino las consecuencias de esta. Entonces, es por eso que en este curso proponemos un itinerario de investigación que se presenta en las 2 siguientes diapositivas. Este itinerario es el que se cumple cuando uno lleva a cabo una labor de investigación. Digamos, es una especie de cuadro donde un flujo de procedimientos que se hacen usualmente cuando hacemos investigación. En este curso lo tendremos y lo haremos y pues analizaremos cada una de estas etapas. Empezando por el área de interés investigativo, la revisión del estado del arte de esa área de interés, identificar cuál es el área problemática de investigación. Todo esto para focalizar el problema y focalizarnos en un punto donde resolvamos, o sea, busquemos cuál es el problema a investigar. Esto tiene que ver con el área temática del grupo de investigación. La investigación no es, aunque es individual, se necesita el grupo. Y nos lleva también a establecer cuál es el conjunto de problemas que podemos tratar. Una vez que identificamos el área, tenemos que reducirnos más a identificar el problema de investigación, ya sea formulando y delimitándolo a través de revisión del estado del arte. Es por eso que en futuras sesiones se hablará sobre cómo buscar bibliografía, cómo buscar en dónde estamos en esa área, en esa problemática específica. Es muy importante en la revisión bibliográfica, sobre todo en los últimos 5 años.
Como veremos más adelante, la idea de hacer investigación es generar nuevo conocimiento de una forma sistemática. Una vez que tenemos revisado el estado del arte, podemos identificar cuál es nuestro objeto de estudio. Es decir, identificar exactamente lo que vamos a estudiar y plantear una o más hipótesis de investigación. Estas hipótesis se tienen que validar o no, y eso tenemos diferentes métodos, como por ejemplo el diseño de experimentos, que nos ayuda a definir, a validar las hipótesis. Este trabajo de validación de hipótesis es lo que van a hacer en los próximos años. Una vez que se valida la hipótesis, se llega a publicar. Se explicita la validación y se publica en un artículo de revista indexada. Es por eso que al final también vamos a ver algunos métodos de publicar, cómo publicar y cómo se debe publicar. Esta publicación tiene dos objetivos. Uno, hacer público el conocimiento, que todo el mundo sepa qué es cuál es el conocimiento que estamos generando. Y por otro lado, tiene el objetivo de llegar a un consenso con la comunidad académica. Cuando la comunidad académica, pues los reviewers de las revistas te hacen la revisión del artículo, ellos te dicen, bueno, esto sí es conocimiento nuevo, o esto es conocimiento que ya no es tan nuevo, o puede haber algún error en esta área, en este método experimental, y digamos se logra que el conocimiento sea consolidado. Es por eso la importancia de la publicación. Una vez que uno llega a una publicación, pues ya sigue plantear una nueva investigación. Normalmente se resuelve un problema, pero cuando se resuelve un problema en específico, aparecen subproblemas o aparecen formas de ver el objeto de estudio, de manera que digamos, dan paso a una nueva investigación. Entonces, es por esto que pues, este es el itinerario que se propone del método científico. Por último, hablaremos de algunos conceptos que nos traen algunas ideas acerca de la relación entre la ciencia y la investigación. El profesor Jorge Vangerberg, en su libro Ideas sobre la complejidad del mundo, nos plantea algunas ideas acerca de qué es el conocimiento. Él nos habla que el conocimiento es un pedazo finito de una complejidad infinita. No lo hemos podido abarcar todo, no lo podemos abarcar como individuos y como humanidad apenas estamos apropiándonos de él. La ciencia tiene una pretensión de universalidad que sirve de motor a la actividad del investigador. La idea es generar nuevo conocimiento, conocimiento universal. Universal quiere decir que sea válido tanto en Colombia como en la China, que sea conocimiento nuevo a nivel universal. Entonces es por esto que es necesario saber qué están haciendo los otros grupos de investigación, ya sea en Colombia, ya sea en el mundo. Es por esto que pues la idea es encontrar un problema de solución universal. En la ciencia la pregunta nunca debe condicionar la respuesta y un científico se equivoca todo el día. El error es una herramienta de trabajo fundamental en la ciencia. Es decir, tenemos que hacer la prueba, ensayo y error. Uno plantea con alguna lógica los experimentos que se deben hacer y a través habrá uno que salga bien, pero habrá 100 que han salido mal. Así que no se desesperen. Comprender no es describir. La comprensión implica detectar qué hay de común entre dos cosas diferentes. En este caso pongo el ejemplo de una silla. La palabra silla es un concepto que está comprobado, comprendido por todos nosotros. Pero, ¿qué diferencia una silla de universitaria a una silla de una mesa de comedor? Las dos son sillas, pueden estar hechas de materiales diferentes. Pero en este caso, el concepto general que lo agrupa es la palabra silla. Existe un cuento de Borges, se llama Funes el Memorioso, de un señor que no podía realizar esta relación entre eventos diferentes. Se acordaba totalmente de todo, por lo que la persona que veía el día de hoy era diferente de la persona que había visto ayer, porque se acordaba exactamente de cómo le salían las arrugas, de cómo había cambiado de ropa. Entonces ya para él era difícil esta comprensión. Lo que queremos hacer en la ciencia es agrupar esos conceptos en un concepto un poco más general a través de dos experimentos diferentes. O
sea, la mano izquierda y la mano derecha son manos, la palabra es mano, pero si uno las ve son diferentes. Las líneas de la mano son diferentes, los dedos están puestos en sentido contrario, pero los dos son manos. Esa es la idea. La idea es que de los experimentos salga algo común. Otro concepto, otra idea que nos trae este profesor es la intuición es un roce entre lo que ya se ha comprendido y lo que no se ha comprendido aún. La intuición, digamos, nos da alguna vaga idea de cómo pueden surgir las cosas, pero hasta que no lo racionalizamos no podemos tener una comprensión y unificar algunos conceptos. La ciencia logra comprender sin intuir nada. Por ejemplo, no se puede intuir un hipercubo en el espacio de los reales mayores que 3, y en cambio el artista intuye sin comprender. Es decir, no nos podemos imaginar el hipercubo, no nos podemos imaginar espacios mayores de 3 dimensiones. Pero los podemos trabajar a través de la matemática, a través del álgebra, el cálculo vectorial, a través de un método científico. El artista, en cambio, es intuición. El artista puede generar su obra sin necesidad de darle una explicación. Es simplemente una expresión artística. Obviamente, lo que queremos hacer aquí a través de la investigación, ya sea en maestría y doctorado, es generar conocimiento científico, es ciencia y no arte. La comprensión del mundo es la ciencia. La capacidad para cambiar el mundo es la tecnología. Este concepto lo exploraremos en la próxima sesión. En mi opinión personal, el conocimiento que tenemos del mundo es limitado. Es decir, todavía se caen los aviones. Si nosotros conociéramos el mundo, todas las corrientes de aire, la hora perfecta para salir, cómo funcionan los metales perfectos, ninguno quisiera que se cayeran los aviones. Todavía se muere gente porque se caen los aviones. La tecnología se ha desarrollado hasta un punto que se puede llegar, pero si tuviéramos el conocimiento general de todo lo que nos rodea, todavía pues pudiéramos evitar que se cayeran los aviones. Es un ejemplo así práctico. Lo que tenemos es que todavía hay conocimiento que generar. Cuando empiezan a hacer la búsqueda bibliográfica, cuando empiezan a revisar los últimos 5 años del problema en específico, se darán cuenta. Bueno, otro pensamiento es la multidisciplinaridad productiva, es aquella que se genera en la conversación de 2 personas que no ignoran lo mismo. Pongamos el ejemplo de un piloto de jet supersónico con un urólogo. El resultado es del ultrasonido para destruir cálculos renales. Se trata de tomar la idea, no el resultado. Es decir, cuando hacemos la unión entre 2 áreas diferentes, cuando oímos la opinión de personas, por ejemplo, si somos ingeniero químico de un ingeniero mecánico, podemos llegar a la solución que estamos buscando de nuestro problema de investigación. Hasta aquí lo que es la epistemología de la ciencia.